Bueno, muchísima atención porque el expresidente y procesado Álvaro Uribe Vélez y sus abogados están que tiemblan, están cagadísimos, como dicen por ahí. Y les voy a mostrar por qué. Esto que les voy a dar a conocer pasó por desapercibido porque ningún medio tradicional pues lo mostró, pero nosotros sí lo haremos acá. Resulta que el periodista Daniel Coronel reveló unas interceptaciones, unas grabaciones legales que se le realizaron al señor Óscar Monsalve, quien recordemos, o para quienes no sepan, es el padre de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en contra de Álvaro Uribe Vélez, el ex paramilitar que viene declarando en contra del expresidente Uribe desde hace un buen tiempo. ¿Qué es lo que dicen estas interceptaciones? ¿Qué es lo que se puede escuchar? Pues básicamente uno intuye que al señor lo prepararon, le pasaron las preguntas antes de dar su declaración en el juicio. Incluso sabía qué responder y respondió igualito. Las pruebas están acá. Por ejemplo, escuchen esto. En víspera de la declaración, el testigo también repasó las preguntas que debía afirmar que Iván Cepeda supuestamente le había hecho sobre Álvaro Uribe y las actividades delictivas en la hacienda Guacharaca. De acuerdo con la deposición preparada, Cepeda le había preguntado a Monsalve que si era verdad que en la finca funcionaba una cocina, refiriéndose a un laboratorio del narcotráfico, y que el declarante le había respondido con ingenuidad campesina que la única cocina era la que usaba su esposa para preparar los alimentos. Que cuántas cocas sacaba de la cocina que él tenía en Guacharacas. Tampoco conocí yo cocina allá que para sacar coca. La cocina que la señora mía hacía. Bueno, acá el señor en la interceptación dice como, voy a responder que la única cocina que yo conocía era donde mi esposa pues preparaba los alimentos. Ay, tan inocente, ¿no? Bueno, escuchemos cómo respondió en el juicio. ¿Recuerdan el cuento de la cocina? Pues así sonó en la declaración formal de Óscar Monsalve padre, hecha en la audiencia bajo la gravedad del juramento. Preguntas, que me hacía unas preguntas. La primera pregunta que él me hizo era que cuánta coca salía de la cocina que Álvaro Uribe tenía en Guacharacas. El señor yo no lo conocí. Allá sí había una cocina, pero donde mi señora nos hacía la comida a nosotros. Sí. ¿Cuántas veces se camufló? Bueno, respondió como dijo en la grabación, pero esta es solamente la punta del iceberg, como dicen por ahí. Vamos a escuchar más apartes de estas interceptaciones que revela Daniel Coronel y bueno, relacionar al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, el narcotraficante número 82, señalado así en los años 80 por los gringos, con el narcotráfico. No, ¿cómo se atreven a decir eso de este viejito tierno que es el líder de los sótanos del infierno? Bien, escuchemos mucho más de estas interceptaciones porque están buenísimas. Y reitero, esto no se lo mostraron los medios tradicionales o ustedes lo vieron en algún medio hegemónico. No, obviamente pues fue Daniel Coronel quien está librando esta batalla en contra de Álvaro Uribe Vélez a través de lo mediático y de sus investigaciones bastante rigurosas. Y estas interceptaciones que dejan muy mal parado a este declarante en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez que dijo en estas grabaciones se quería cagar a Iván Cepeda, quien es víctima en el proceso. Escuchemos a Daniel Coronel, por favor, de manera muy breve. Sin que lo supiera, Óscar Monsalve padre fue grabado el 19 de mayo, un día antes de la declaración, diciendo que no iba a implicar a su hijo, pero que se iba a, entre comillas, cagar a Cepeda. Óiganlo, por favor. No comprometer absolutamente nada. Yo a él no lo voy a comprometer absolutamente nada. Lo que sí me voy a cagar en ese pedo. Exacto. Bueno, ahí lo que dice es que evidentemente al hijo, al ex paramilitar que viene declarando en contra de Álvaro Uribe Vélez, pues no lo va a tocar, no lo va a involucrar en nada, no lo va a comprometer, pero que a Cepeda sí con toda. ¿Quién le dio la orden al señor Óscar Monsalve, al papá de Juan Guillermo Monsalve, de cagarse a Cepeda? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? ¿Quién dio la orden? Vuelvo a preguntar. Sigamos escuchando porque es que esto cada vez se pone mejor. Es que esto está buenísimo. Escuchen esto, por favor. Les ruego su especial atención porque aquí viene lo más revelador. Óscar Monsalve, padre, conocía de antemano las preguntas que le iban a hacer y las recitó junto con algunas de las respuestas de esta manera.
Me las van a hacer allá. Esas preguntas me las van a hacer allá. ¿Usted conoce a Uribe? Lo vi una vez como a la cuadra de retirado. Hablo con él, nunca he hablado con él. Ni el saludo nos lo hemos dado. Ah, pero él no venía a Guacharacas. No, señor, yo ya nunca lo vi. Vean, estas son las preguntas y ya ustedes van a escuchar que le hicieron las mismas en medio del juicio. ¿Quién se las pasó? ¿Quién? Y ahí viene quién preguntaba. El señor Granados, el abogado de Álvaro Uribe Vélez. Yo lo dejo ahí, ustedes den su opinión en la caja de comentarios. ¿Quién le habrá pasado las preguntas a Óscar Monsalve? Bien, acá están. Usted conoce a Uribe, ha hablado con él, él no venía a Guacharacas. Las mismas preguntas se las hicieron en el juicio. O sea, este man iba libreteado, iba preparadísimo. Caracas lo vi a él una vez que cuando en la cuestión de política que bajó a San José del Luz, una vez lo vi por ahí a la cuadra de retirado. Conoce a Cepeda y lo conozco yo. Yo sí hablo con él. Sí, ¿y qué han hablado? Ya eso es todo lo que tengo que decir. También tenía que decir que la presencia del hacendado Santiago Uribe Vélez en la hacienda Guacharacas sí era usual, pero solo iba a dar vuelta a la finca e insistir en que el expresidente Uribe nunca, pero nunca fue por allá. Eso sí, reforzar las afirmaciones contra Cepeda. Oigan. Conoció a Santiago, ese sí venía a Guacharacas. Álvaro Uribe nunca llegó a venir cuando yo era. Conocí a Iván Cepeda, sí señor. ¿Por qué lo conoce? Porque estuve en 2 o 3 reuniones con él, no recuerdo. Sí, ¿qué le decía? Me hacía preguntar así como que él nos iba a dar asilo en otro país. De acuerdo a cómo se pusieron las cosas. Lo mismito, o sea, reitero, lo mismo respondió en medio de la audiencia, ya vamos a escuchar las respuestas, pero lo que no contaba era que lo estaban interceptando, que iban a ver estas grabaciones, que Daniel Coronel iba a revelar estas grabaciones, pero que adicional hay más que todavía el periodista no ha sacado a la luz y que comprometen seriamente el tema del juicio. O sea, es que de verdad Daniel Coronel ha venido librando esta lucha, porque evidentemente todos sabemos por qué Daniel Coronel se fue del país, se tuvo que ir del país por amenazas, por interceptaciones en el periodo de qué presidente, quien hoy está sentado en el banquillo. Entonces Daniel Coronel, yo siento que también hay algo ahí como personal, pero es una lucha que vale la pena y que el país seguramente en algunos años, como lo está haciendo ahora, se lo va a reconocer a este destacado comunicador. Eso es de ahí. Sigamos escuchando. En víspera de la declaración, el testigo también repasó las preguntas que debía afirmar que Iván Cepeda supuestamente le había hecho sobre Álvaro Uribe y las actividades delictivas en la hacienda Guacharaca. De acuerdo con la deposición preparada, Cepeda le había preguntado a Monsalve que si era verdad que en la finca funcionaba una cocina, refiriéndose a un laboratorio del narcotráfico, y que el declarante le había respondido con ingenuidad campesina que la única cocina era la que usaba su esposa para preparar los alimentos. Bueno, acá ya empezamos, esto ya lo escuchamos, fue el primer video, vamos a volver a escuchar porque es que es un claro ejemplo de cómo es que este señor lo libretearon, sabía las preguntas, sabía qué responder y vaya a hacer lo mismo en el juicio. Acá se pone bueno porque ya empezamos a observar y a escuchar lo que respondió el señor en la audiencia. Que cuánta coca sacaba de la cocina que él tenía en Guacharacas. Tampoco conocí yo cocina allá de para él sacar coca. La cocina que la señora mía hacía. Todo eso y más dijo Óscar Monsalve un día antes de rendir su testimonio. Y asómbrense, 24 horas después, el martes 20 de mayo, cuando se presentó en el Centro de Servicios Judiciales de Santa Fe de Antioquia para declarar virtualmente, el abogado Jaime Granados le hizo exactamente las mismas preguntas que Monsalve había ensayado y cuyas respuestas recitó allí prácticamente con las mismas palabras. Se viene lo bueno, se viene lo bueno. Así que por favor no olviden suscribirse en este canal, comentar, compartir el video, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a combatir obviamente la desinformación y a difundir lo que otros medios no hacen. Le pregunto, don Óscar, si usted conoce al señor Iván Cepeda Castro. Sí, señor. ¿Y por qué lo conoce? Ah, ¿Por qué lo conoce? porque
él a nosotros hizo 3 reuniones. No recuerdo si estuvo las 3, pero 2 sí o sí estuvo en las reuniones que él me hacía. ¿Recuerdan el cuento de la cocina? Pues así sonó en la declaración formal de Óscar Monsalve padre, hecha en la audiencia bajo la gravedad del juramento. Preguntas, que me hacía unas preguntas. La primera pregunta que él me hizo era que ¿cuánta coca salía de la cocina que Álvaro Uribe tenía en Guacharacas? El señor yo no lo conocí. Allá sí había una cocina, pero donde mi señora nos hacía la comida a nosotros. Sí. ¿Cuántas veces se camufló Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Luis Alberto Villegas y Juan Guillermo Villegas? Yo nunca los vi camuflados. Sí, ellos se camuflan para irse a justiciar gente a Cristales de San Roque. Yo de eso no sé absolutamente nada. Tal como estaba previsto y preparado, le preguntaron si conocía al expresidente Uribe y el testigo declamó su respuesta pretendiendo que lo hacía espontáneamente. ¿Se acuerdan que en las grabaciones el señor Óscar Monsalve aseguró que iba a responder de la siguiente manera? No, yo lo he visto como a una cuadra, más o menos algo así, pero solamente como el saludo una vez. Vamos a ver qué respondió. ¿Usted conoce, le pregunto, ¿usted conoce a Álvaro Uribe Vélez? Por allá a una cuadra lo vi. Ya, con él no he hablado con él nunca ni el saludo. Lo vi por allá a una cuadra de lejos. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue, ya, eso, ahí sí me cortó, no me acuerdo. Lo vi a él en San José del Luz. Siguiendo estrictamente el libreto, Óscar Monsalve respondió como tocaba la pregunta sobre el hermano del señor expresidente. ¿Usted conoce, ahora le pregunto, ¿usted conoce a Santiago Uribe Vélez? Él sí, porque él iba a la finca a dar vuelta, llegaba por ahí a las 9, 10 de la mañana, volvía y volteaba por ahí a las 1, 2 de la tarde. ¿Quién le dio al testigo las preguntas anticipadamente y quién lo aleccionó sobre la forma que debía responder ante el juez y el país? Eso es algo que tendrá que investigar la justicia, pero hay una pista. El ganadero Juan Guillermo Villegas, señalado como otro de los fundadores del bloque Metro de los paramilitares, amigo de Álvaro Uribe y quien ya ha sido grabado en llamadas interceptadas presionando a miembros de la familia Monsalve para declarar a favor de él y del expresidente, tiene un sobrino. Se llama Luis Guillermo Villegas Manzano. Es hijo de Luis Alberto Villegas alias Tubo, a quien asesinó Julián Bolívar por disputas por el control de utilidades del cartel de la gasolina. Juan Guillermo, el hijo de alias Tubo, que vive a 200 kilómetros del lugar de la diligencia, fue fotografiado ese día al lado del declarante Óscar Monsalve. Por favor, miremoslo. La imagen de los dos hombres fue publicada en X por el abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el mismo proceso. La historia podría terminar aquí, pero intuyo que tendrá varios capítulos más. El descubrimiento de la presencia del hijo de alias Tubo en las inmediaciones de la audiencia cayó como una bomba en la bancada de defensa de Álvaro Uribe. El abogado Granados, a quienes ustedes acaban de oír haciendo la parte de las preguntas, envió una carta a la juez donde señalan un supuesto complot de la representación de víctimas en estos términos, abro comillas. Hemos tenido conocimiento de que dicha representación pretende trasladar directamente a su despacho información de carácter privado ajena al juicio oral y público, cierro comillas. Lo que quizás no se imaginaba el doctor Granados es que además de la foto que tanto le preocupó, existe la grabación del testigo haciendo evidente el libreto que le prepararon para la declaración. Y lo que tampoco se imagina es que hay otra grabación posterior a la diligencia donde Óscar Monsalve padre hace más revelaciones. Dios mío, hay más grabaciones de cómo hizo el libreto y también posterior a la audiencia. Esto está muy buenísimo. Y es que, parce, lo de Daniel Coronel es impresionante. Él empieza a soltar de a poquitos, de a poquitos. Lo mismo pasó con Racero, por ejemplo. Estoy seguro que Racero tiene muchas más cosas. Que lo de Racero lo salimos a rechazar desde al punto, por supuesto. Incluso Wally también lo hizo. Ustedes saben que Wally y yo somos muy cercanos, somos hermanos. Y había que rechazarlo. Porque es que no se puede hablar de una reforma laboral cuando se está explotando por debajo a la gente. Pero bueno, ese es otro tema, sino que lo reveló Daniel Coronel. Hay más audios en Álvaro Uribe Vélez, más bien del proceso de Álvaro Uribe Vélez, y sobre esta situación en particular. Lo libretearon, le dijeron, le pasaron las preguntas. ¿Qué tendrán esos otros audios, esas otras conversaciones?
Pues eso solo lo sabe por ahora Daniel Coronel. Estoy seguro que en cualquier momento las va a revelar. Esto está buenísimo y tiembla el señor tenebroso, tiembla por supuesto sus abogados. Y bueno, para quienes no sepan qué es la hacienda Guacharacas, pues fue una hacienda propiedad de los Uribe Vélez, en donde pues se dicen por ahí en las tiendas, dicen por ahí las malas lenguas, que fue la cuna del paramilitarismo en el departamento de Antioquia, en el Magdalena Medio. Eso es lo que dicen. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por apoyarnos, gracias por ver este video, por comentar, por difundir, por suscribirse, por estar en las demás redes sociales. Les agradezco. Un abrazo gigante. Nos vemos en un próximo video.